Señor, toda honra y gloria es para ti. Damos gracias, Padre, por tu palabra, por el tiempo, por la oportunidad, Señor. La honra y la gloria siempre será para ti y glorifícate, Señor. Manifiéstate, Dios amado, y habla desde lo profundo de tu ser a nuestro ser, Dios. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y Efesios 4 del 1 al 16 tiene como tema ética cristiana en el mundo. Ética cristiana en el mundo. Y cuando hablamos de ética, estamos hablando de la manera de nosotros conducirnos, o sea, la conducta que tengamos en la dirección y en la línea de hacer lo correcto. ¿Ves? Lo que corresponde, lo que es correcto. Y cuando hablamos de la ética cristiana en el mundo, pues estamos hablando de aquella conducta, ¿verdad? Y de hacer lo correcto, presentarnos bien, para presentarnos bien delante del Señor. Que al presentarnos ante el Señor, nos presentemos con humildad, nos presentemos con armonía de espíritu y nos presentemos con un corazón limpio. Cuando hablamos ¿verdad? De presentarnos con humildad, humildad no se refiere a pobreza. Humildad se refiere a que nosotros reconozcamos que tenemos un valor ante el Señor, pero no nos sobrevaloremos o sobreestimemos o nos llenemos de orgullo, porque entonces el orgullo está cobijado con el ego que nos hace sentirnos grandes, pero a costa de humillar a otros. Y eso no es lo que el Señor quiere. Cuando hablamos de armonía de espíritu, hablamos de que el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, estemos en la línea, en la dirección correcta de lo que quiere para nuestras vidas, que es al final lo que vamos a presentarle al Padre. Y con un corazón limpio. Quiero dividirlo en partes y vamos a leer los primeros 3 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta parte nos habla de un andar en dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, hablamos de un estado de ser respetados como individuos, de que todos tenemos, ¿verdad?, una dignidad que no debe ser profanada, no debe ser adulterada y que debe respetarse a cada uno como individuo, independientemente el estatus social, independientemente los estudios, independientemente si la persona tiene algún problema de educación o algún problema emocional, algún problema que las personas nacen, ¿verdad? Por ejemplo, de condiciones, enfermedades. Todo ser humano es digno. Incluso en la ley habla de la dignidad del ser humano y si el hombre establece por ley la dignidad del ser humano, cuánto más no respetar la dignidad del ser humano a través de la palabra, que es verdad, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que nos los estipula así. Ahora, cuando hablamos de respeto, hablamos de consideración de los sentimientos y derechos de los demás, de que voy a considerar no herirte, no lastimarte, pero tampoco abusar de lo que les corresponde por derecho, ¿verdad? En cierta línea pudiéramos hablar o relacionarlo con lo que es la justicia, ¿ves? Con hacer lo correcto siempre, haciendo lo correcto, que es lo que nos lleva a mantenernos en la dignidad del Señor. Así es que modo de mantener la unidad lo tenemos en los versículos 1 al 3. Para mantener la unidad, dice, yo pues preso en el Señor, y este es Pablo hablando, y cuando habla preso, está hablando de preso en el Señor, como que el Señor lo ha arrestado, ¿verdad? Cuando yo he escuchado oraciones que dice, Señor, arréstalo, y arréstalo es, mira, ¿verdad? Te voy a detener y no te voy a soltar hasta que cumplas. Y el que cumplas pudiera ser hasta que seas transformado en mí, hasta que te integres tú en mí. O sea, y nosotros podamos ser entonces el reflejo. O sea, que Pablo dice, yo preso en el Señor, os exhorto. Y esa exhortación que Pablo nos trae es una para que nos la trae, ¿verdad? Con autoridad,
primeramente porque la autoridad se la está dando el Señor, pero también lo está haciendo con preocupación porque quiere que nosotros, ¿verdad?, alcancemos lo que Cristo tiene para nuestras vidas conforme al llamado que hemos recibido. Y eso es lo que Él nos está exhortando. Él está trayendo, en cierto modo, hasta una preocupación, pero esa preocupación lo está trayendo con amor. ¿Ve? Él está ahí velando la dignidad, hablando con respeto, pero también yendo a la justicia, que la justicia que es divina, pero a través de lo que el Espíritu Santo revela su vida para cada uno de nosotros que ha comenzado un camino en Él. ¿Ve? Entonces, perdón, él también lo hace con comprensión, ¿verdad? Y en una palabra, pudiéramos resumirlo de todo corazón. ¿Sabe? Cuando una persona le habla a usted de todo corazón, con toda honestidad, por difícil que sea el mensaje que le está trayendo, usted lo va a recibir con amor. Así es el Señor. Así es el Señor con nosotros. Por más difícil que sea el mensaje, la palabra que traiga para nuestras vidas, Él lo va a hacer con amor. Y créame que aunque la corrección duela, el final y la mirada, mirándolo a través del Espíritu Santo y mirándolo a través de lo que el Señor quiere para hacer en nuestras vidas, aunque en el momento el proceso duela, en el futuro podremos ver cuál era el verdadero plan del Señor y glorificarlo a Él, exaltarlo a Él y permitir que haya sido Él y darle gracias, Señor, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque en un momento dado nos parezca como extraño. Y es bueno cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos trae a conciencia nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro corazón, ¿verdad? Que puede haber sido lastimado, herido. Y a lo mejor pensamos que estamos haciendo todo, que yo hago todo y estoy haciendo todo para el Señor y es que yo lo estoy haciendo todo. Pero en algún punto el Señor conoce que nosotros desconocemos o que nosotros lo paseamos, ¿verdad? Como que le dimos un skip y nos fuimos adelante, porque a lo mejor en ese momento algo particular yo quise borrarlo de mis pensamientos porque me hacía daño, pero está ahí, pero está ahí. Entonces en ese está ahí, el Señor lo conoce y sabe que esas pequeñeces que están ahí, que pueden parecer para nosotros, que son, ¿verdad? Eso mismo, una pequeñez, el enemigo la conoce y sabe cuál es el punto. Y es bien paciente para llegar al momento específico que él bien ha orquestado para atacarnos contra nosotros mismos. Nosotros a nosotros mismos. Así es que es una palabra que trae y viene del corazón, pero que si cuando nos dan una palabra, ¿verdad? De rectitud y viene de parte del Señor, pues el Señor lo va a hacer con amor. Amén. Así que cuando hablamos, y estoy hablando Pablo, pues porque Pablo fue quien escribió el libro y hay muchos libros que escritos por él, pues, y de todos los apóstoles, pues él habla muchísimo de Cristo y él emula a Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de Pablo, no es que somos seguidores de Pablo, sino mirando el ejemplo, sino del ejemplo y la enseñanza que él nos trae. Nos trae para dirigirnos a seguir e imitar a Cristo, porque en todo tiempo él no se da ningún, ¿verdad? No se da palmaditas así, lo estás haciendo bien. No, al contrario. Dice, yo soy el primero. Si el Señor tuviera misericordia de mí, pues entonces, ¿sabe qué? En la realidad, cuando estamos hablando de Pablo, porque he hablado de Pablo en estos tiempos, pero es que hay muchos libros que vienen de él. El próximo que voy a leer también tiene que ver con Pablo. Así es que, cuando el Señor, se me fue alguien de aquí. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos insta a aprender, y está eso allí en la palabra, es para seguir a Cristo. ¿Ok? Así es que Él nos habla de humildad y esa humildad nos dice que es la renuncia consciente a todo lo que es sentirse o verse grande ante los ojos de los hombres. Renunciar conscientemente, ¿verdad? Conscientemente a esa realidad o a eso que está en nosotros de manera
sutil, de manera como que, vamos a decirle, oculta, vamos a decirle disimulada, a creernos o tratar de aparentar o tratar de demostrar que somos superiores. Eso es de lo que se trata la humildad. La renuncia consciente, voluntaria, de sentirme o verse, ¿verdad?, más grande que los hombres, al honor, a las apariencias, a la importancia, al poder y a muchas otras. Así es que cuando el Señor nos habla de que lo hagamos en humildad, es que nosotros hagamos un screening en nuestro ser y nos miremos genuinamente, ¿verdad? Nosotros nos confrontemos a nosotros mismos y podamos ver, mira, sí, fui egoísta cuando tomé esta decisión. Sí, fui orgulloso cuando tomé esta decisión. Sí, sentí coraje cuando me pasó esto, porque es que el Señor lo sabe al final del camino. Y lo más importante y lo más hermoso en todo esto es que podamos presentarnos ante Él y presentarles nuestros verdaderos sentimientos. Si es que hay diferente, porque puede pasar momentos, situaciones particulares que usted no identifica qué sentimiento era y puede decir que era coraje, no era coraje, era ira y la ira, o sea, que son cosas distintas, porque la palabra nos dice airados, pero no pequéis, o sea, te puede molestar, pero no cometas pecado en contra de lo que estás molesto. ¿Está bien? El pecado no es airarse, el pecado es lo que vas a responder o lo que vas a hacer conforme a esa ira que te surge en un momento dado. Por lo tanto, presentar nuestros sentimientos al Señor nos ayuda a nosotros definirnos y saber que Él, ¿verdad? Va a estar claro de que tú estás claro con lo que está sucediendo y yo voy entonces a trabajar porque tú estás consciente del cambio que quiero hacer en ti. Amén. Y de eso se trata confesión. De eso es que se trata presentarnos al Padre y confesarnos tal cual somos. Así que nos permite conocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás. Amén. Así que también nos habla de mansedumbre. Dice aquí que fuiste llamados con humildad y mansedumbre. Y mansedumbre, que es la suavidad de ánimo que renuncia conscientemente a la utilización de la violencia. Mira que ahorita renunciamos conscientemente, ¿verdad? ¿A qué renunciamos conscientemente? A hacernos creer o ver o sentir como que somos superiores. Pero en la mansedumbre nos dice que es el ánimo, ¿verdad? Suavidad de ánimo que renuncia conscientemente a utilizar la violencia. ¿Ve? La dureza, la rudeza, la aspereza, que sabe ceder porque sabe que hay algo más grande que el amor propio. ¿Ven? Así que la mansedumbre nos capacita para responder con gracia, que es con ese amor que Dios nos da, con ese amor inmerecido que Dios nos da todos los días, ¿verdad? Que Él los renueva y los renueva porque nos sigue amando, porque seguimos siendo sus hijos, porque seguimos siendo su creación, porque sigue trabajando con nosotros, porque estamos en construcción todos los días. Y como decía la hermanita Angie, no hay pecado, o sea, no importa el pecado, que hayamos cometido, que nosotros creemos que es lo más imperdonable y que todavía nos estamos lastigando, castigando y latigando contra ello, que el Señor no haya perdonado. Importante en el proceso, perdonarse usted mismo. Amén. Perdonarse a usted mismo. Y a veces en el proceso de perdonarnos, dependemos, cometemos el error de depender de la opinión de otras personas. Y entonces, si dependemos de la opinión de otras personas, tenemos que tener mucho cuidado. No todo el mundo va a pensar igual que Dios. Dios quiere lo mejor para usted. Las personas pueden pensar de manera humana, de manera, ¿verdad?, carnal, y no necesariamente es el propósito y el plan de Dios. Y pueden tener muy buena intención, pero no necesariamente es la adecuada o la correcta que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que cuidado, porque esto nos puede entonces llevar a caer en un pecado, que es el de la idolatría, que sin darnos cuenta, entonces estamos poniendo por superior la opinión de otra persona ante la opinión del Señor. Y eso es algo que creo que todos debemos trabajar día a día.
Todos debemos evaluarnos día a día, porque en cualquier detalle, se llame esposo, se llame esposa, se llame comida, se llame hijo, se llame perro, se llame, ¿verdad? Pudiéramos estar cometiendo idolatría sin darnos cuenta, porque para nosotros no lo estamos viendo de esa manera, pero en nuestro corazón internamente hay algo que está ahí, que el Señor nos muestra que sí. Por lo que oremos al Señor que transforme, nos revele, nos enseñe, nos ayude, nos dé la firmeza y la fortaleza de hacer y tomar las decisiones por Él, en Él y para Él, sabiendo que al final del camino, aunque parezca extraño en un momento dado, ¿verdad? La decisión o parezca como que un poquito contradictoria, pues al final del camino el Señor va a ser quien se va a glorificar. Si es que la mansedumbre nos capacita para responder con gracia ante las provocaciones. ¿Ok? Y la paciencia, porque de eso lleva, ¿verdad, hermano Jafa? Lo miro porque usted es bien paciente, nos ayuda a perseverar en las dificultades y en nuestras relaciones. Dígame si no es verdad. ¿Verdad que sí? Y le doy gracias que la semana pasada dijo, ese dolor de cabeza se va. Y créame, se lo dije a la hermana, ¿verdad? Que yo no tuve dolor de cabeza todo ese día. Así que gracias, hermano, gracias. Así que gloria a Dios. Así que la honra y gloria siempre sea para Él y mantenga siempre ese corazón limpio, puro y digno y santo y con esa humildad que lo distingue. Así que estas cualidades no son signos de debilidad. Ser humilde, ser manso, no es signo de debilidad. El mundo nos lleva a ser agresivos, a ser imponentes, a ser prepotentes, a tratar de lucir, a tratar de vernos más, a tratar de imponernos. Sin embargo, estas cualidades no son signos de debilidad, sino una fortaleza que viene unida, arraigada ahí, pero entrelazada con Cristo. Y entonces miren qué hermoso, en las bienaventuranzas, dice en la palabra, en las bienaventuranzas encontramos la mansedumbre. Las bienaventuranzas son aquella, ¿verdad? Aquella oración que hizo Jesús, que dijo en el Monte de los Olivos, empezó bienaventurados los mansos, y él empezó a decir muchas bienaventuranzas, y entre ellas, en las bienaventuranzas encontramos la mansedumbre, que junto con la humildad forma una de las características de Jesús. Mire qué hermoso. O sea, que Jesús, que es Dios, que estuvo allí, ahí, unidos ahí para la creación y para escogernos y para decidir que usted va a nacer en este tiempo, usted va a nacer de esta unión única y perfecta de mamá y papá, ustedes son los, tú vas a amarte así y tú, este es el plan que tengo para ti. O sea, desde como dice el Salmo, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde aún antes de la planificación nuestra, ya el Señor tenía el plan perfecto para su vida. Así es que mire qué hermoso que Jesús en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. O sea que es una característica de Cristo, no es una característica de que somos débiles, al contrario, somos fuertes. En Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, porque Él nos da el ejemplo. Él es el que está ahí de frente diciendo, ¿verdad? Mira, mira, yo soy manso, yo soy humilde. Él no estaba siendo superior por eso, no se estaba sintiendo como hombre, porque él estaba como hombre, él no estaba yéndose más allá, él estaba diciendo una verdad que la estaba diciendo con autoridad, con una autoridad que Cristo tiene porque Dios mismo se la da. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, Cristo, Jesús, nos dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y miren qué hermoso la promesa, ¿verdad? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Busca la palabra, escudriña la palabra, busca cuál es conócelo. Dice, conóceme, que soy manso y humilde de corazón. Y miren la promesa, hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios que cuando estemos o pasemos o estemos pasando por situaciones, podamos sentir paz. Una paz que es, yo le llamo que es como, es que nadie la puede entender. Es indescriptible que en medio de la situación usted sienta armonía, usted pueda sentir tranquilidad, pueda decir que, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice
porque porque el Señor está con nosotros. Así es que en el mundo, a menudo caracterizado por el orgullo, porque vemos, ¿verdad?, la competencia, vemos la altivez, vemos aquel que tiene muchos reconocimientos, aquellos que tienen muchas habilidades, muchas capacidades, eh, y se caracteriza el mundo por el orgullo, ¿verdad? Vemos agresividad, intolerancia. ¿Cuántas veces en la carretera no pasan, ¿verdad? Por un carril y le quieren pasar por encima, quieren tratar hasta de atropellarlo porque no avanza en un carril específico. Pues nuestro mundo está lleno de eso. Este afán de este mundo está escrito, o sea, es algo que ha de suceder. Pero si nosotros conocemos que al futuro eso es lo que va a suceder, porque el Señor ya nos dijo, las cosas se van a complicar, las cosas van a seguir apretando, va a venir esto, va a venir persecución, hambre, va a venir todas las cosas que están escritas en la palabra para el futuro, pues nosotros tenemos que estar conscientes de cómo de que eso está ocurriendo y cómo voy a actuar. Por lo tanto, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y nos preparamos en esa comunión con el Señor, porque es Él el que nos da la salida, es Él el que nos da el sustento, es Él el que nos da la palabra. Es Él que al final del camino, aunque yo no vea nada en la alacena, es el que me va a dar la provisión. Amén. Así que en ese mundo, ¿verdad? Que es tan característico de orgullo, de agresividad e intolerancia, la humildad y la mansedumbre nos capacita para responder con gracia ante esas provocaciones. ¿Ves? Y esa paciencia nos va a ayudar a perseverar en las dificultades y en todas nuestras relaciones. Ahora, vamos a los versos del 4 al 6. Le dije que lo iba a dividir como que por pedacitos. Y allí vamos a encontrar las bases unitarias. ¿Cuáles son las cosas que hacen que podamos estar unidos? Recuerden que estamos hablando de la ética, ética en el mundo cristiano, y nos habla de un andar en dignidad. Y ese andar en dignidad me lleva a un modo de mantener la unidad, que es a través del Espíritu Santo, pero ahora me dice cuál es la base. ¿Cuál es la base para esa unidad? Quiero leerles en el verso 4 al 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuál es la unidad? Hay un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Hay un solo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Como también fuiste llamado a una misma esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La salvación. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos una esperanza que es de salvación y tenemos esa esperanza porque el Espíritu está en nosotros y ese Espíritu es el que trabaja para que nosotros nos fortalezcamos. Nosotros como individuo y a su vez nosotros como iglesia. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. En Él, por Él y para Él. Un solo cuerpo se refiere a la iglesia, que es un organismo vivo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos seres vivos. Nosotros unidos como cuerpo de Cristo somos organismos vivos que forma la iglesia, que se pone al descubierto en contrasentido de todo aquello que pueda actuar en este cuerpo para herirlo, desgarrarlo o matarlo. O sea que nosotros como iglesia nos unimos para evitar y ayudarnos unos con otros, ser heridos, ser desgarrados, ser lastimados nosotros como iglesia, porque se va a levantar y se ha levantado un enemigo de las almas que quiere destruir lo que da la promesa de salvación para obtener a Cristo Jesús y nosotros obtener la gracia y el amor de Dios. Cuando habla un Padre de todos, el fundamento de todo es Dios, Dios nuestro Padre. El sentido, ¿verdad? En el sentido Dios creador del mundo que sigue estando presente y así a su criatura, ¿verdad? Para asegurar su conservación y desarrollo. O sea que Dios está presente en todo tiempo para ayudarnos a nosotros como iglesia y a su vez ayudarnos como individuos para mantenernos y fortalecernos y evitar que seamos lastimados, maltratados, heridos.
Estamos hablando en el aspecto espiritual, estamos hablando de la lucha, ¿verdad? Que presentamos para poder alcanzar las riquezas que Dios tiene para nosotros. Así que la unidad es un tema central, ¿verdad? En Efesios como tal, en todo ese Efesios 4. Y se nos exhorta a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que cuando nosotros tenemos esa comunión, alcanzamos esa comunión, lo vamos a hacer a través de la paz que Cristo nos da. ¿Ok? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Es una paz especial, es diferente. Podemos sentir esa paz, ¿verdad? En nuestro interior, en nuestro corazón, cuando Cristo, ¿verdad? Es quien nos la produce. Así que está basada, esta unidad no es uniformidad, sino una armonía en la diversidad, en que todos somos distintos, pero hay unión, hay armonía, hay paz. Basada en ese único cuerpo, que es el solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? En un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, y en una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. En el mundo fragmentado por tantas divisiones que tenemos, de tantos pensamientos distintos, de tantas dogmas distintas, ideologías, políticas, sociales. Los cristianos estamos llamados a ser agentes de reconciliación, ¿ok? Y a manifestar la unidad de Cristo a través de nuestro amor mutuo. ¿Sabes que si nosotros que estamos aquí hay variedad de personas? Todos tienen pensamientos distintos, todos tienen ideales políticos distintos, todos tienen, pues dentro de esa diversidad, que podamos tener un solo espíritu, que podamos tener una sola fe, que podamos tener un solo amor y que la paz de Dios, de ese único que nos entrelaza y nos une, sea el que reine. Todos somos distintos, unos grandes, unos más chiquitos, y en creencias también, pero Cristo nos une a todos. Amén. Amén. Así es que vamos del versículo 7 al 10, donde nos habla de que para que estas cosas se den, nos vamos a dar cuenta que Él nos dio dones a los hombres. Y dice del 7 al 10, el precio de la unidad. O sea, ya vimos que andar en dignidad, que hay un modo de mantener esa dignidad, la base para mantenernos unidos, y ahora hay un precio que pagar. Y dice acá, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió. Él estaba en su reino, en su trono, y descendió para venir aquí a humillarse como hombre, a ir hasta lo profundo, pero también ascendió, volvió nuevamente al Padre. Pero dice que a cada uno de nosotros gracia, fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que Cristo es el dador de los dones celestiales. Él es el que nos da a la medida que Él entiende, los que Él entienda que correspondan y que nosotros vamos a poder administrar, los que Él entienda que nosotros vamos a poder darle cuenta. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad con esos dones y esos talentos que el Espíritu a través de Cristo nos ha dejado. Amén. Ahí los versículos del 11 y 12 nos habla de los medios para fortalecer la unidad. Ya vimos modo de mantener la unidad a través de Cristo. Las bases unitarias, porque somos un solo cuerpo, perdón, y hay un solo espíritu. El precio, pues vamos, Jesús pagó el precio en la cruz. Él bajó, vino, pero también volvió y subió y nos dio los dones, nos dio los talentos que tenemos nosotros que guardar, que tenemos que cuidar, que tenemos nosotros que
abonar para que florezcan, para que se multipliquen. Y ahora quiero que veamos los medios para fortalecer esa unidad, los medios que vamos a tener para poder unirnos. Y dice en la lectura, y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. O sea que a todos nos dio dones que tenemos que utilizar. No todos van a ser los mismos, pero sí todos van a ser para glorificarlo a Él. Y todos van a tener un mismo fin que va a ser unir y fortalecer la iglesia. O sea que el medio de fortalecer la iglesia es que los dones y talentos que Él nos ha dado podamos desarrollarlos para Él, ponerlos en acción. ¿Ok? Dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de los ministerios, a fin de equipar completamente los santos, ¿verdad? Para la obra. Esto nos muestra que la ética cristiana no es estática, no es algo que está ahí y ya. Es un proceso dinámico de crecimiento, es algo que se va dando continuamente, es algo que no nos podemos detener, bájalo. No nos podemos detener, tenemos que entender que es un crecimiento continuo y debemos aspirar a la madurez en Cristo. Ese crecimiento se da a medida que vamos uniéndonos en Cristo, o sea, dejando atrás la inestabilidad, la facilidad con que somos engañados por falsas doctrinas. Por lo tanto, si queremos evitar, ¿verdad?, caer en los engaños del enemigo, pues es importante que nosotros nos eduquemos. Es importante que nosotros busquemos, es importante que nosotros aprendamos de la palabra del Señor, de las instrucciones, las normas, los criterios, los estatutos que Él nos ha dado y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas de personas maquiavelas y perversas que lo que buscan es romper, dispersar el pueblo de Cristo. Así que hay falsas doctrinas de las cuales no podemos dejarnos ser engañados. Así que este crecimiento se produce al hablar la verdad en amor. Miren qué hermoso, en amor. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la verdad, pero decirlo de una manera altanera y no va a llegar del mismo modo. No se va a sentir de la misma manera. No voy a probar transformación, sino lo que voy a provocar es que haya separación, ira, enojo, contienda y se disuelva. Incluso se pueden dañar relaciones con eso. Así que lo que implica no solo decir lo que es cierto, sino hacerlo con una actitud que busque el bienestar del otro. Siempre mirando al otro, como nos dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si a ti mismo no nos gusta, ¿verdad?, que nos griten, que nos maltraten, que nos digan cosas improperias, pues entonces nosotros procuremos de qué manera vamos a transmitir el mensaje con el amor de Cristo, pero siempre cumpliendo con la verdad y sin faltarle, ¿verdad?, sin faltar a la verdad, obviamente, sin mentir, para hacer, ¿verdad?, que Cristo sea el que se glorifica. Gracias, Dios. Unidad de fe y conocimiento. Ahora, en los versículos 13 al 16 nos habla de unidad de fe, de cómo nos unimos en fe y conocimiento. Y voy a ir directamente desde acá de la Biblia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del pleno conocimiento. O sea, estamos hablando que nos habló primeramente de Pablo dándonos la exhortación, después nos dice que somos un solo cuerpo, que somos un solo espíritu, después nos habla, ¿verdad?, que somos un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, solamente uno, pero también nos habla de que nos dieron dones y que esos dones tenemos que ponerlos al servicio del Padre para unificar y fortalecer la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento. No es yo me fui adelante y ahora los demás que se resuelvan. Esto es un todo, esto es un entero, esto es un caminemos juntos, esto es un vamos adelante, esto es no te detengas, esto es un levántate, esto es un yo te ayudo, esto es un espaldarazo, esto es camina. No es ya tú sabes todo lo que tienes que saber y lo siento, yo no tengo por qué entrar más ahí, no. El Señor nos insta a que nos levantemos los unos a los otros.
¿Ven? Así es que hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empiezan con astucia en altimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es cabeza, esto es, en Cristo. Que todo nos conduzca a crecer y fortalecernos en la relación con Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Nuestro cuerpo está bien cimentado, ¿verdad? Mis dedos se mueven porque están unidos por unas articulaciones y porque hay unas coyunturas, y así cada parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, él hace la analogía o el ejemplo con el cuerpo humano, dice, de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por todas, ¿verdad?, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que mi cuerpo, que está unido por todas las coyunturas, las piernas me ayudan a levantarme, ¿verdad? Las rodillas me ayudan a mantener un sostén y a poder doblar, los brazos a extenderme, los dedos a agarrar. Por lo tanto, nosotros como cuerpo de Cristo, que tenemos diferentes funciones, también nos habla de que nosotros tenemos, ¿verdad?, como iglesia, reconocernos que todos tenemos una función muy especial, muy importante, y va a ser al final porque es de Cristo, es para Cristo y es en Él que nos vamos a unificar para llegar para llegar al fin que Él pues quiere para nuestras vidas. Así que edificándonos en todo tiempo, dice la palabra, con amor. Luego, ¿verdad? El objetivo final de nuestra vida ética es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando empezamos con la ética, ¿verdad?, de hacer el bien, de hacer las cosas adecuadas, de tomar las decisiones correctas, de hacer la justicia, de hacerlo con amor, de hacerlo con respeto, de tener mansedumbre, también nos habla de que al final del camino el propósito y el principio va a ser edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es el llamado que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Cada miembro tiene un papel vital y cuando cada uno cumple su función, el cuerpo crece y se edifica en amor. O sea, es que lo que aporte cada uno, el grano de arena, el peñón, el camión de arena, el bloque y el cemento, lo que cada uno aporte, ¿verdad?, tiene una importancia para el Señor. Así que cuando cada uno cumple su función, el cuerpo crece y se edifica en amor. Esto significa que nuestra ética no es solo personal, no es algo que únicamente, como hablábamos la semana pasada, la parte que a veces dicen, en tu vida secular o en tu vida cristiana, no, tenemos una sola vida y esa vida es basada en Cristo y nuestra vida en Cristo tiene que obedecer a eso en todos nuestros ámbitos, en todas nuestras áreas. Por lo tanto, la ética va a ser basada en lo mismo, va a ser basada en una vida en Cristo, no es para algo mío personal únicamente. Tiene un impacto que va a ser colectivo. Mi ética, que no va a ser personal, va a ser algo que va a impactar a todos como tal. O sea, nuestras acciones, palabras y actitudes deben contribuir a fortalecer la comunidad de fe y a presentar un testimonio coherente ante el mundo. Como una secuencia. Sin darse uno cuenta, estamos en una secuencia de lo que hablamos la semana pasada. Así que algo el Señor quiere profundizar en nosotros. Y yo oro siempre, Señor, por favor, y oro, Padre, comienza conmigo. Así que, en resumen, la ética del cristianismo en el mundo, según Efesios 4, del 1 a 16 que acabamos de leer, nos llama a vivir una vida que sea un reflejo de nuestra vocación en Cristo. Y eso implica practicar virtudes como la humanidad, mansedumbre y la paciencia. Cristo tuvo todas ellas. Cristo vino aquí como hombre. Y si vino como hombre y las pudo tener, nosotros podemos hacerlo. Incluso Él nos dice, ustedes podrán hacer cosas mayores de las que yo. Y eso no era un milagro, esa era una parte de la integridad y la entereza y educación y su creencia y su fe. Por lo tanto, nosotros también la adquirimos y la adoptamos. Sí, implica también esforzarnos para mantener la unidad en la iglesia. A veces, ¿verdad?, oramos los unos por los otros y eso es magnífico.
Y oramos para que haya unidad, oramos para que haya crecimiento, oramos para que las diferentes oraciones que hacemos. Pero es importante saber que no es solamente orar, es actuar, mantener unidad los unos con los otros. Eso implica también buscar la madurez espiritual y el conocimiento de la verdad. Y ya les mencioné, tenemos que buscar la presencia del Señor y tenemos que buscar aprender, educarnos y dirigirnos a través de la palabra del Señor. Adicional implica utilizar nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo. Que los dones y los talentos que tenemos no sean desperdiciados. Que el Señor no haga como, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, pues a ti te quito y se lo doy al que tiene poco, porque el que tiene poco, fíjese lo que hizo, los multiplicó. El que tiene más, los multiplicó y siguió creciendo, que siguió teniendo mucho más. Por lo tanto, que puedas utilizarlos, administrarlo para el servicio del Señor. Al vivir de esa manera, los cristianos no solo estamos siguiendo los mandamientos, estamos cumpliendo con los mandamientos, estamos amando a nuestro prójimo, sino que estamos encarnando el amor de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita verlo. El mundo necesita a Cristo. El mundo tiene un hambre y una necesidad. Por eso es que tantas personas están tan distraídas en la búsqueda de que algo o alguien les hable y no conocen o no tienen la herramienta y el que la tiene, es deber nuestro enseñarla a que estamos al alcance de una oración con el Señor, hacia el Señor, para que Él pueda entrar en nosotros, ¿verdad? Transmitirle a otras personas para que al fin del camino se glorifique el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no se compone solo de los que estamos reunidos. El cuerpo de Cristo se compone de aquellos que el Señor ha destinado, que son para su reino y que nosotros tenemos que alcanzar, que tenemos una misión que hacer. Así es que hasta aquí los voy a dejar. Ya tendremos estudios bíblicos de ese libro de la Biblia que es Efesios. Muy bueno, interesantísimo. Pueden irlo leyendo y damos gracias al Señor en este tiempo, por este tiempo que hemos estado aquí. Oramos rápidamente. Amantísimo Dios y Padre bueno, te doy gracias por la oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Señor, gracias porque comienzas conmigo. Y en esta hora, Señor, me presento ante ti. Presento a tu iglesia, presento a tu pueblo. Te pido, Señor, en esta hora que nos ayude, nos capacite. Sé que tenemos las capacidades y las habilidades, pero necesitamos saber cómo vamos a ejecutar, cuándo vamos a hacerlo y cuál es la manera correcta. Ayúdanos y dosifícanos el carácter para que podamos llevar el mensaje con paz, con armonía, Señor, haciendo un reflejo de quién eres tú en nuestras vidas, haciendo un reflejo, Padre Santo, de las grandezas que tú has de hacer y puedes hacer y has hecho con nosotros. En esta hora te doy gracias y bendice a cada hermano que está en la distancia y a aquellos que eventualmente escucharán el mensaje. En el nombre todopoderoso de Jesús, una vez más, yo te doy las gracias. Amén. Amén, amén. Una iglesia que ama a Cristo y quiere ser digna y ética de Él, dice, el Del Señor, Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.